llorando por los peleles. Quisiera reírme, pero no puedo. Letra, y esa es la canción. Hello. Esa es la canción. Hello. Camino buscando las historias que permanecen grabadas en la memoria de los pueblos. Busco, convencida que esas historias, aunque se vean lejanas, aunque parezcan ajenas, nos recuerdan quiénes somos. El bullerengue, como expresión de canto y baile afrodescendiente, mantiene vivas las huellas indelebles de una valiosa tradición, una herencia que es vencedora del tiempo y el olvido. Para conocer estas historias, primero debo sumergirme en sus raíces más antiguas, en la génesis de un pueblo indomable y poderoso, el primer pueblo negro libre de América, San Basilio de Palenque. Ben Cosbiojó, su fundador, fue el líder de la rebelión de esclavos cimarrones que con su espíritu invencible rompió las cadenas de la esclavitud y comenzó a escribir una nueva historia. En la espesura de la ciénaga, en lugares de muy difícil acceso para evitar ser recapturados, por caminos sinuosos e encriptados en los cabellos de las mujeres que trenzaban mapas de libertad, se asentaron numerosos palenques que fueron refugio y esperanza, símbolos de resistencia. En estos espacios, que surgieron a lo largo de toda la costa caribe colombiana, rebrotaban las tradiciones y expresiones culturales de un pueblo que se negaba a morir. Durante mi viaje, buscaré los testimonios de sus protagonistas para comprender los caminos que ha trazado el bullerengue en estos territorios. Bueno, mi nombre es Janer Amariz, soy malaganero. Malagana es corregimiento del municipio de Mates, a 5 minutos de San Basilio de Palenque. Todos estos pueblos que están a la orilla de ese canal del dique se hicieron asentamientos negros. Y todos estos pueblos tienen sus manifestaciones culturales, son de negro, bullerengue, maestranza, mejor dicho. Bueno, el son de negro es una danza que la hacen campesinos y es una representación, digamos, a todo lo que vivió el negro cuando, bueno, fue traído desde África, esclavizado. Entonces, el son de negro, digamos que es una danza militar, una danza guerrera, que representa al negro cimarrón cuando se escapa y se introduce dentro de estas montañas y comienza a defenderse de ese yugo español. Entonces nosotros comenzamos a hacer ese tipo de danza, mi abuelo, todos estos territorios comenzaron a hacer ese tipo de manifestaciones como protesta. El danzante lleva un machete siempre arriba y siempre a la defensiva, ¿ya? Entonces se disfrazaba un hombre de mujer, digamos que para llamar la atención, ¿verdad? Y si la otra persona, ahora español, se dejaba seducir por ese hombre disfrazado de mujer, ya, era muerte. Colombia, Departamento de Bolívar, George List and Delia Zapata Olivella, 1964. Hoy es noviembre 8, Evitar. Cantado por Abraham Herrera en el pueblo de Vitar. Yo no quiero que te vaya a llorar, Gavilán. Ni que me dé en mi pueblo llorar, Gavilán. Yo soy como el gallo negro, llorar, Gavilán. El pueblo de Vitar, tierra aún hoy desconocida por muchos colombianos, guarda en su historia un gran acervo cultural que fue motivo de admiración e investigación. En la década del 60, el etnomusicólogo norteamericano George List llegó a Colombia con la misión de realizar un trabajo de campo sobre el mestizaje cultural desarrollado en la costa caribe.
Liszt centró su trabajo en el territorio de Bitar y es considerado uno de los primeros investigadores en grabar bullerengue y otras músicas afrocaribeñas. Durante el tiempo que duró su investigación, fue acompañado por los hermanos Zapata Olivelia, grandes representantes de la cultura afrocolombiana, quienes sirvieron de asistentes y traductores. ¿Cómo te vas si me dejas? ¿Cómo te vas si me dejas vivir? El 8 de noviembre de 1964, Liszt registró las voces de una familia con una gran tradición musical, los Herrera. Sería el linaje más documentado en la historia del bullerengue. Hoy, más de 60 años después, me encuentro en este mismo territorio para conocer a Juana María Rosado Herrera, cantadora y heredera de la dinastía musical de los Herrera. ¿Dónde está la Mata Herrera? Que yo la vivo llamando. Que yo la vivo llamando. Pa' que me venga a cantar. Pa' que me venga a cantar. Porque yo voy a bailar. Porque yo voy a bailar. Esa, esa Cuando yo estaba niña, aquí en este pueblo, llamarse Ibitar, que yo soy nacida y criada de aquí, hacían comparsa, danzas de negro, de cosas de carnavales, de fandango. Yo niñita fui yo bailaba bastante. Bueno, que todavía bailo, todavía me muevo, pero no como cuando estaba niña. Bueno, y ahí mi mamá cosía, me hacía unas fardas anchas de pura telita de parchecito. Bueno, y yo salía a mi danza, ahí me buscaban y a mí me gustó la fiesta. Después mi mamá se metió a cantadora de bullerengue, porque mi abuela, la mamá de ella, era cantadora de bullerengue. Ella se llamaba Juana García y mi mamá se llamaba Marta Herrera García. Quien cantaba aquí era yo, sí señor. ¿Qué le enseñó a ella o qué a cantar? No, eso fue raza, que la mamá de nosotros tenía fama. Ustedes no tienen ¿cómo es el retrato de ella? Cuéntenos lo de su mamá, ¿qué hacía su mamá? Cantaba bullerengue, cantaba la música esa folclórica. ¿Todas cantaban en la casa? ¿Nosotras? Sí. No, nosotros aprendimos ahí por la raza, que uno es inteligente así. Después que ella se murió, sí, principié yo a cantar. Ahí se quema, ¡ay, mamá! Ahí se quema, ahí se quema. Mamá, se quema la malla. Mamá, mira que me muero. Se quema mi tambolero, eso. Se quema mi tambolero. Porque Santiago se quema. Ay, ya se quema. Ahí se quema. Yo salía con mi mamá a hacerle los coros, lo que ella cantaba. Y mi mamá, cuando ya estaba así, dice, caramba, yo me voy a morir y no voy a tener 5 hijas, no voy a tener una hija que sepa cantar. Yo le decía a mi mamá, yo sé cantar. Candela, candela. Mamá, mira que me muero, hey. Candela, candela. Se quema mi tambolero. Coro se murió tu mae. Coro se murió tu pai. Coro se murió tu mamá. En esta herencia femenina que se sostiene a través de las voces de sus descendientes, encontramos otra figura importante dentro del linaje de los Herrera que logró llevar su música de Ibitar a toda Colombia. Emilia Herrera, más conocida como la Niña Emilia, fue una cantante y compositora que trascendió en el mundo artístico cuando hizo parte de la reconocida agrupación Los Soneros de Gamero.
¿Por qué se demoró tanto en llegar el estrellato para ustedes? Digamos que después de vieja fue que... Porque estábamos en un pueblo, en pueblos indígenas que no tenían de entrada, no había quien sacara a uno. Ay, tío, yo nunca canté. Quien cantaba era mi mamá y mi hermana. 86 años fui a cumplir y yo no conocía a tía Emilia cantando. Bullerengue no, sino su ranchera, cosa de picó, le pone serenata, eso sí tenía ella en palito para qué. Pero resulta que ella se metió a cantar bullerengue, que te voy a referir la historia. Cuando mi mamá cantaba aquí en ese patio de su casa, el Guadi Vedrán vivía en Gamero. El Guadi oyó a mi mamá cantando y vino a tener aquí con unos gringos. Cuando él la llegó con esos gringos, trajo una grabadora que antes no se veía, que ahora el teléfono ni nada de eso no se veía. Bueno, y puso a cantar a mi mamá a hacerle una entrevista. Tía Emilia vivía ahí donde está la casita maluca esa en la esquina. Ella se vino. Dice Guadi, bueno, Marta, te voy a poner a grabar. Pero como mi mamá era tan tímida, que mi mamá era aferrada y esas cosas, cuando vino otra vez, Marta, te voy a llevar a grabar. Mi mamá buscará. Yo no voy ahí. Dice tía Emilia, bueno, si Marta no va, voy yo. Mi mamá le dijo, bueno, si tú quieres, si tú sabes cantar bullerengue, ve. Pero claro que como tía Emilia se sabía la letra, se sabía su letra, y mi mamá no se sabía su letra. Pero yo me la sabía toda, digo, yo algún día tengo que salir cantando, pero para que me bailen en disco. Yo siempre pensé de ser artista, como que nací con eso. Ay, soy la Juana Emilia Herrera, soltera y sin compromiso. Yo salí de Mangue directa para Puerto Rico. Voy a Barranquilla, yo voy a grabar. Estamos cantando, pidiendo la paz, que no vamos a acabar. Todos queremos la paz, que no vamos a acabar. Todos queremos la paz, que no vamos a acabar. Todos queremos la paz, todos queremos la paz. Todos queremos la paz. En todo Colombia entero. Todos queremos la paz, que no vamos a acabar. Todos queremos la paz. Yo me voy para Barranquilla a hablar con el presidente. Pero lo que más me duele son los niños inocentes. Vamos todos, vamos a grabar. Estamos cantando, pidiendo la paz, que no vamos a acabar. Todos queremos la paz, que no vamos a acabar. ¡Ay! Todos queremos la paz. Todos queremos la paz. Todos queremos la paz. No vamos a acabar. Todos queremos la paz. Hasta ahí nada más. Bueno, María, ven a seguirme el coro de Solté la Perra. Tú no te lo sabes. Es que 20 años tenía yo cuando me puse a cantar. Pero vino mi marido, que yo no cantara más, y no cantes más. Yo no cantaba, tenía miedo de cantar. Yo no cantaba ya, pero ahora ya él se murió. Entonces solté la perra a cantar, y solté la perra a cantar. No tengo miedo ya, solté la perra a cantar. No tengo miedo ya, el muerto no sale. Solté la perra, canta y eso es todo. Muchas gracias. Que no me dejaba cantar, como ya se murió, solté la perra a cantar. Clara Ospino es otra de las cantadoras de bullerengue que habitan este pueblo de Vitar. Su familia, al igual que los Herrera, fue documentada por Liszt, en especial su abuelo, Santiago Ospino Caraballo, cañamillero y director del conjunto de cumbia de Vitar. Mi primera infancia, como todo niño, infancia con mi mamá haciendo oficio.
el campo, cortando leña, echando agua de la ciénaga. Esa fue mi infancia, cortando leña para sobrevivir. Esa fue la infancia mía, chiquita, pilando maíz y arroz. Pilaba uno maíz y arroz. Comencé, bueno, ya a componer viejona ya porque el marido mío que yo cogí no quería que yo cantara. Yo empecé mi carrera a cantar después que él se murió. Él tiene 11 años de muerto. Y pues yo de estar cantando son 8 años. ¿Y qué dicen esas letras que usted compone? ¿Qué se inspira para escribir esas letras? Yo no sé leer ni escribir. Yo eso lo tengo en la mente. Yo compongo mis canciones, las voy componiendo y les voy poniendo las letras. Tengo una yerna que me va apuntando. Como no leo ni escribo, ella me va apuntando. Y después yo voy cantando y ella apuntando. Ya cuando ya tengo la música compuesta, reviento. Ay, la hierba buena. Voy a coger mi matica que tengo de hierba buena. Voy a coger mi matica que tengo de hierba buena. Ahora que está florecida, yo la voy a cocinar. Tengo un dolor en el pecho y ella me va a curar. Ay, la hierba buena. Ay, la hierba buena. Ay, la hierba buena. Ay, la hierba buena. La que tiene guana. La que tiene guana. La que tiene Rosy. La que tiene Mali. La que tiene Isela. Ay, la hierba buena. Ay, la hierba buena. Ay, la hierba buena. La que tiene guana. La que tiene Rosy. Ay, la hierba buena. Ay, la hierba buena. La que tiene Estela. La que tiene Yuri. Y la que tiene Juana. La que tiene Lucy. Ay, la hierba buena. Ay, la hierba buena. En el bullerengue sentado, nosotros no podemos decir de que el bullerengue sentado o se toca así o se canta así. Porque cada una de las maestras tenía su propio lenguaje, su propio acento, su propia forma de cantarlo y de tocarlo. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Yo siempre pongo este ejemplo de Graciela Salgado con Eulalia González, de dos pueblos cercanos, María la Baja, Eulalia, Graciela, San Basilio de Palenque. Y hay una canción que se conoce mucho que se llama Pa' la Escuela Nene. Y ambas lo tocan en bullerengue sentado. Por ejemplo, Graciela lo cantaba de esta forma. Pa' la escuela, pa' la escuela, pa' la escuela, nene. Pa' la escuela, nene, pa' la escuela, nene. Pa' la escuela, nene. El tambor era también diferente. Pa' la escuela, pa' la escuela, pa' la escuela, nene. Pa' la escuela, nene, pa' la escuela, nene. Pa' la escuela, nene, pa' la escuela, nene. Pa' la escuela, nene. La muchacha es sin que ella toma mucha. Pa' la escuela, nene, pa' la escuela, nene. Pa' la escuela, nene, pa' la escuela, nene. Eso era Graciela. Eulalia lo cantaba de otra forma, tiene otro acento diferente. Y era, pa' la escuela, nene, pa' la escuela, nene. Pa' la escuela, nene, muchacha, ve a la escuela, nene. Pa' la escuela, nene, cuando mi madre se murió, nene. Pa' la escuela, nene, cuando mi madre se murió, nene. Pa' la escuela, nene, ay, yo me quedé con mi abuela, nene. Pa' la escuela, nene. Hoy
oír estas voces cantando y contando sus historias, el consuelo y refugio que encuentran en su diálogo con el tambor, ver su realidad, sus miradas humildes y resilientes, me permiten comprender con facilidad lo imprescindible de estas expresiones, lo natural e intuitivo que resulta heredar este legado bullerenguero. Pero ¿qué caminos toma el bullerengue por fuera de estos territorios? ¿Cómo es que esta tradición brota en otras realidades, en otras generaciones, en medio del caos de la ciudad? Le, manico, cantando. Manico, cantando. Ay, esta noche yo no duermo, manico, cantando. Ay, no amanezco por aquí, manico, cantando. Ay, no. Para responder a estas preguntas, vine hacia Barranquilla para encontrarme con los integrantes de Tonada, agrupación que desde hace años viene nutriéndose del bullerengue tradicional como fuente primaria de inspiración, pero que busca siempre abrir nuevos caminos sonoros que les permitan reflejar su realidad, su propia identidad musical. Bueno, llegamos al bullerengue como de diferentes formas, ¿no? Cada quien se va acercando. Yo, por ejemplo, empecé a cantar folclore a temprana edad. Soy nieta de un cantador de música del Pacífico llamado Alfonso Córdoba el Brujo. Y pues a partir de ahí empecé como a buscar esa raíz que de cierta forma en mi familia se había perdido, se había terminado con mi abuelo, esa tradición musical. A pesar de ser todos muy musicales, habíamos como dejado el folclore a un lado, y en esa búsqueda como por reencontrarme empecé a cantar música del río, cumbias, porros desde muy pequeñita. Yo siento que aquí también es muy fácil porque uno crece como escuchando todos esos sonidos que son tan ricos. Ole, 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 la, 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 ole, 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 la, la, la. Cuando en las mallas de mi hamaca voy dejando todo el cansancio de mi diario traquinar, mezclado en la brisa del mar, un canto negro viene a mí, que invade de emoción profunda mi roja sangre lucumí, que invade de emoción profunda mi roja sangre lucumí. Yo conocí la música tradicional desde niño porque yo nací en el barrio San Salvador de aquí de Barranquilla en el año 1988. Y en esa calle donde yo nací era la calle donde se iban dirigiendo todos los disfraces de la Batalla de Flores para ir a desfilar en el carnaval. Entonces la felicidad mía era sentarme desde temprano, asomarme desde la ventana desde temprano a ver cómo pasaban los disfraces y mira el que va ahí. Y entonces tirar bolsitas de agua, todo eso era el gusto de nosotros como niños inocentes ahora de todo lo que eso tenía consigo ya. Y en la esquina de mi casa ensayaba una cumbiamba, los solteritos de no sé qué, una cosa así era que se llamaba. Y nosotros nos íbamos, mi hermana y yo nos íbamos, Natalia y yo nos íbamos para la esquina a escuchar y a verlos bailar. Y a verlas con las velas y las faldas y las polleras. Y nosotros sentados así en la orilla de la calle, mientras ellos con la calle cerrada la atravesaban unos carros, ellos practicaban lo que iban a bailar en los desfiles. Y cuando veníamos a la casa otra vez, que ya se había acabado el ensayo o lo que sea, mi abuelo nos estaba esperando con el regaño, con la chancleta, con lo que sea, porque ajá, les dábamos siempre su susto, porque nos volábamos, pero nosotros felices por irnos, y nos cerraban la puerta cuando empezaban a sonar los tambores para que no nos fuéramos y nos volábamos por el patio. Encontrábamos la manera de ir a ver los tambores siempre. Y me inscribí en cumbiambas y bailé en cumbiambas en el desfile de la Vía 40 muchos años. Bailaba en el Cañonazo. De hecho, todavía cuando voy me reciben, mejor dicho, con felicidad y me piden que cante y no sé qué. Y ahí voy a los ensayos a verlos y a darles ánimos porque me gusta la cumbia. Sin embargo, en uno de los eventos donde me convidaron a cantar, a bailar,
en ese mismo evento se presentaba alguna vez Petrona Martínez y eso me voló la cabeza. Y conocí el bullerengue, entonces conocí que habían artistas que cantaban con esos tambores que tanto me gustaban. Y vi ese formato en un escenario y me encantó y me quedó sonando. Porque era algo que se parecía mucho a lo que yo quería hacer. En esa misma búsqueda llegué a la universidad y dije, voy a estudiar música, esto es definitivamente lo mío. Y yo quería ser cantadora, quería ser una cantadora y en la universidad creamos, o se creó justo en ese momento de la vida, el primer ensamble de cantadoras de la universidad. En una universidad, un ensamble que fuera de cantadoras, era como algo súper exótico. Ayer que lo tenía todo, yo ya no tengo nada, es que la suerte está echada. Es que la suerte está echada. Yo no volveré a buscar. Es que la suerte está echada. Yo no volveré a buscar. Conocí el bullerengue junto con los muchachos en la universidad, en nuestro primer festival de María la Baja. Como dicen, nos bajó el bullerengue y ahí nos quedamos. No nos hemos podido desligar de él, no nos podemos mover de ahí. Ya con eso morimos, somos bullerengueros. Yo conocía las músicas tradicionales de Barranquilla, que es la cumbia, que es el garabato, que es la puya, pero no conocía el bullerengue. Y me impresionó mucho ver a una chica, que en paz descanse, hoy no está con nosotros aquí en la tierra, pero ella se llama Edna, y la escuché cantar un bullerengue y me impresionó. Me impresionó la forma en la que cantaba y quedé con la duda, con la inquietud, y empecé a buscar de qué se trataba y encontré el bullerengue. Y encontré también que había una clase en la universidad que se llama Ensamble, junto a mis compañeros que estaban ahora aquí hablando también conmigo. Entramos y ahí conocí mucho más el bullerengue y empezamos a ir a festivales y empecé a conocer a los maestros y empecé a conocer la ejecución instrumental. Y yo creo que todas las personas que llegan al bullerengue se enamoran de eso. El bullerengue tiene magia, ¿no? Dice un amigo mío. El bullerengue tiene magia y todas las personas que llegan a él de alguna manera se enamoran. Yo me conocí con los chicos en la universidad. Los venía viendo cuando ellos hacían las presentaciones en los actos culturales de la universidad y esto. Y siempre los seguía. Grababa videos y escuchaba la música luego de lo que ellos cantaban y todo. Hasta que llegó el momento en que a ellos les salió una invitación a un festival de bullerengue en María la Baja, Bolívar. Ya yo antes había escuchado bullerengues y cantaba bullerengues como de manera muy aficionada dentro de mi casa, pero no había conocido como la oportunidad de estar ahí en ese entorno bullerenguero todavía. Y ellos me dijeron que estaban necesitando un bailador. Yo me monté en el viaje para ir al festival, pero yo no era bailador, a mí me gustaba cantar. Nos mintió. Y les mentí. Yo bailo. Sí, pero cuando llegué ahí armé un llora que llora y lloró. Y ahí yo dije que yo quería ir a cantar, que me gustaba ir a cantar y esto, que me había descubierto como que me gustaba ir a cantar. Y bueno, no me lograron sacar más nunca del grupo. Y mira el niño. Si bebe café, Pabla. Ay, Pabla, si bebe café, que yo lo voy a beber, Pabla. Si bebe café, que si voy pa' María la Baja, quiero beber tu café, Pabla. Si bebe café, ay, Pabla, si bebe café, que yo lo voy a beber, Pabla. Yo siento que el bullerengue fluye como fluye la vida misma, fluye como fluye el río cuando va buscando el mar. Y
creo que esas gotas de agua que van fluyendo somos nosotros ya, en el camino, en el cauce del bullerengue como tal. Definitivamente siento que mientras vamos fluyendo nos encontramos no solamente con nosotros mismos, sino con mucho de lo que fuimos en otra vida, o de lo que no fuimos nosotros, sino nuestros ancestros también. Y le creo mucho a nosotros acá en nuestro Caribe, tenemos mucho respeto por nuestras ánimas, por las personas de nuestro linaje que ya partieron. Y creo que sí es importante tenerlos en cuenta. Recuerdo que, bueno, mi abuelo me hizo un tamborcito pequeño como un llamador y desde ahí empezó mi historia como tambolero. Tuve la oportunidad de conocer a muchos maestros, maestras, tamboleros, tamboleras, cantadoras, cantadores, de parte de mi abuelo Marceliano, que fue el gran patriarca, porque fue el que rescató el son de negro. Eso estaba mejor dicho, se estaba perdiendo y él retoma nuevamente y comienza a convocar a todos estos maestros, ¿ya? Tuve esa gran oportunidad de verlos gracias a mi abuelo, gracias a que aquí eran donde se hacían esas manifestaciones. También venían cantadores, cantadoras como Petrona Martínez, Magín Díaz, Nelda Piña, Graciela, digamos que ese grupo de las Alegres Ambulancias siempre venían aquí a la casa, que eran maestras del bullerengue. Entonces mi abuelo siempre tuvo como que decía, tú tienes que tocar con Petrona, tú tienes que tocar con Petrona. Y cuando entro al grupo de la maestra Petrona Martínez, al año siguiente muere mi abuelo. Marceliano Orozco para mí fue el primero que me descubrió aquí en Malagana con mis canciones. Era el abuelo de Hanner. Yo creo que ese hombre murió con una satisfacción de que me deja a el hijo, que es su nieto y a través nieto es hijo, en manos mías. Hanner Amarí Orozco. Ese era el tema de él cada vez que venía aquí. Hanner toca, que Hanner esto. Ahora que ya Hanner comenzó a trabajar conmigo, vino Marce y se murió. Digo yo, Marce lo que quería era entregarme a Hanner antes de morirse. Bueno, lo único que yo puedo decir es que le agradezco a mi abuelo, que Dios lo tenga en su santo reino, por darme el don de tocar el tambor. De tocar el tambor. Le agradezco a la señora Petrona por estar en su grupo. Eso es lo único que yo puedo decir. Bueno, vamos a hacerle un homenaje a tu abuelo de tambor aquí solo, tú, a ver. Que se muera él o me muera yo. Más de 16 años con Petrona, viajando por el mundo, llevando la música tradicional, diciéndole a la gente de que Colombia tiene un pedacito de tierra donde se dan unas manifestaciones que ha servido como resistencia, ¿verdad? Entonces tuve ese gran privilegio de estar en el mundo en muchos festivales, muchas premiaciones. Eso. El orgullo, el abuelo está ahí, orgulloso de vos, seguro. Seguramente. Mi mamá se murió y fue cantando.
Ella estaba ya cerrando el ojo y cuando yo terminé de cantarle cerró el ojo. Porque eso me lo pedía ella a mí, que yo le cantara cuando se estuviera muriendo. Ella así lo hizo, llorando y cantando. Ella iba muriéndose, yo cantándole al pie de ella. Ella se murió contenta porque yo le canté. Ya cuando yo estaba ahí, ella murió de 104 años. Pero ella me decía, mija, cuando yo me esté muriendo tienes que cantarme ahí. Cuando yo esté muriendo, cántame. Y le gustaba mucho un bullerengue que era Tía María Gurrupia. Y eso ella me lo enseñó para que yo se lo cantara. Y yo se lo canté. Cuando terminé de cantarle, cerró el ojo. Ya de ahí. De ahí ni más. Cuando yo quiero cantar, el día me acompaña. Yo busco mi tambor, yo llamo a mi tonada. Lela, lela, búsquenme un tambor. Búsquenme un tambor. Que yo llamo a mi tonada. ¿Qué simboliza para vos el tambor? ¿Qué sentís cuando tocas? Bueno, todo. Esto, con simplemente poner las manos me devuelve atrás todas esas vivencias que tuve de mi abuelo. Aún cuando recuerdo me da mucha nostalgia porque siento de que no le aprendí mucho. Lo tenía ahí y debía sacarle más, pero vivo muy agradecido porque fue la herencia que él me dio, que él me dejó, y siempre donde estoy con mi tambor, ahí está él conmigo. Yo cuando me siento en el tambor siento que soy otra persona, que estoy viviendo un momento distinto o que estoy por fuera de la realidad. Yo creo que es eso, estoy por fuera de la realidad. El tambor también es magia, el tambor es una deidad. El tambor para mí es respeto, es amor, es responsabilidad. Y cuando yo ejecuto el tambor y me siento ahí, me desconecto totalmente de la realidad y vivo ese momento en el que estoy. Maestra, ¿qué simboliza el bullerengue para usted? ¿Qué es el bullerengue? Esa es una cosa divina. Vea, si soy yo, estoy estresada en estos días, en estos meses, estoy estresada. Pero cuando yo me pongo a cantar que viene él, ya en el momento no me siento nada, no me siento ningún dolor ni me siento nada, sino que me siento, vea, emocionada. Porque es que a uno le nace esa alegría, esa emoción que le sale a uno de entre el corazón. Usted es muy alegre, maestra. Sí, Esa es una alegría que tiene uno cuando oye uno esos tambores. Uno no está pendiente a los tambores y cuando está uno durmiéndose que siente el tambor. Eso es una alegría grande que se le mete a uno en el cuerpo. Y está uno de luto. Siente el vómito, suelta el luto. Yo creo que el bullerengue en su esencia sería como una mujer, una madre, una abuela, una tía, un abanico de posibilidades que se abren cuando se habla de una mujer, el único ente creador de vida. Y es muy importante siempre la mujer es la protagonista como de esa obra de teatro que es el bullerengue ahí. El bullerengue es mujer, el bullerengue es muy femenino, porque tiene también esas características de lo femenino, no es un ritmo que acoge, es un ritmo que llena, no es un satisfactor sinérgico. Siento que es de las pocas músicas del Caribe
que tienen ese protagonismo de la figura femenina y de la figura femenina como una figura de autoridad, porque las cantadoras en este contexto son verdaderas sabedoras, son enciclopedias, y como decía él, como ese respeto a los mayores, a las mayoras, a los antepasados, está ese respeto a la figura de la matrona, de la cantadora, como esa que es la que lleva a la familia del bullerengue, ¿no? Por las cosas que hace por su comunidad y por lo que la comunidad se beneficia de su servicio también y de su sabiduría. ¿Quién saca a bailar aquí? ¿Quién saca a bailar? ¿Quién saca a bailar aquí? Porque a la que sea. No, la que sea esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces yo retomo con la Escuela Tambores del AMBA toda esa manifestación que yo viví y transmitírsela a los niños nuevos de esta generación. Echarle el cuento, contarle la historia, ¿verdad? Y es buscando eso, de que Malagana vuelva a tener su identidad. Los maestros, digamos que nunca tuvieron esa ayuda de parte del gobierno. Realmente no le importa este tipo de música, estas manifestaciones, esta identidad. Ni siquiera les importa a los entes gubernamentales, es decir, que esto lo hace uno de sus propios esfuerzos. Y yo le doy muchas gracias a los maestros que ellos sobrevivieron, resistieron, porque muchos tiempos atrás nos mataron a muchos, ¿verdad? La violencia, los paramilitares, muchos maestros que vivieron este conflicto, quisieron callarnos y resistimos. Ser testigo de estos relatos me hace pensar en lo increíblemente poderosa que es la música como herencia, tradición y memoria, como resistencia ante un olvido inminente. Cada una de estas historias, de estas realidades diversas y aparentemente distantes, guarda en sí misma un mensaje de honor. Esas voces que cantan, esas manos que repican los cueros, esos cuerpos que danzan en libertad, están rindiendo homenaje y responden a un antiguo llamado. Son las expresiones de un ayer que se vuelven presente para cultivar un mañana. Este viaje me ha permitido ver que todos estos territorios son un homenaje a la vida. Es la vida abriéndose paso, perpetuándose, habitando con simpleza cada rincón de estos pueblos en donde la tristeza se baila y la muerte se canta, donde la riqueza está en el legado de las abuelas, donde se nombra para no olvidar y donde el corazón de esa antigua herencia negra sigue latiendo y encendiendo el espíritu de sus hijos.